Muy buenas. Hoy os vengo a hablar de un manga que está pegando muy fuerte en Japón, de una temática bastante peculiar, pero de una calidad indiscutible. Akane Banashi. La marca Shonen Jump es muy potente y no deja de sacar éxito tras éxito. No hace falta más que ver las listas de lo más vendido y ver por allí a Jujutsu Kaisen, One Piece, Chainsaw Man o Kaiju Number 8. Pero lo que tienen en común todas estas obras, aparte de su calidad, es que están llenas de acción, aventuras y poderes sobrenaturales. Siguen un patrón muy conocido y que, lógicamente, funciona. Akane Banashi, sin embargo, es un manga que, a pesar de no ser una obra de acción como todos estos, está cosechando muchísimo éxito tratando una temática completamente opuesta, incluso el Rakugo, pero que, también llevada, resulta tremendamente atractiva. Un manga escrito por Yuki Suenaga, autor prácticamente nuevo cuya otra obra es un único one-shot, e ilustrada por Takamasa Moue, ilustrador de dicho one-shot y con una sola pequeña serie anterior sin éxito, como fue Olegolazo. Nos cuenta la historia de Akane Osaki, luego conocida como Akane Arakawa, que aspira a llegar a ser la mejor Rakugoka, en parte para vengar a su padre, quien fue expulsado de la profesión hace algunos años, pero luego por su propia voluntad de demostrar que ella puede conseguirlo, además de derribar las barreras de un mundillo tan tradicional y dominado por los hombres. Pero para poder adentrarnos más en la obra, primero tenemos que conocer el Rakugo. Al comenzar a leer la obra no tenía la menor idea de qué era esto del Rakugo, aunque hay algunos animes y mangas más o menos famosos que han tratado el tema, por desgracia yo no los había visto, así que iba completamente en blanco. Pero esto no ha sido un problema, porque a lo largo del manga y desde el primer capítulo nos lo explican con todo lujo de detalle. La mejor manera que encuentro de describirlo es que es un show de monólogos cómicos de estilo tradicional japonés. Una persona sola, el narrador o Rakugoka, se sienta en una plataforma y, utilizando únicamente un abanico y una pequeña toalla, y además sin ponerse de pie, nos cuenta una historia, casi siempre humorística, interpretando a todos los personajes únicamente con su voz y su expresión corporal. En el primer capítulo tenemos una introducción al género, para contarnos la historia de Akane, pero desde el punto de vista de su padre, pues esta primera actuación que veremos será el detonante de toda la historia. Shinta, el padre de Akane, tiene que hacer su mejor actuación para poder subir de nivel en su próxima prueba, para así ser Shinuchi, el rango más alto de un practicante de Rakugo. Aquí, los autores consiguen transmitirnos en muy poco espacio la presión a la que se siente sometido, teniendo que cumplir las expectativas de Akane y de su mujer, pero sobre todo de los maestros que le juzgarán, y en particular de su propio maestro, el más duro de todos y el que le hará fracasar. Esto parece muy difícil de hacer a través de un manga, pero los autores resultan ser unos maestros de la narrativa visual, haciendo que algo tan aparentemente audiovisual como un monólogo se disfrute solo a través de las viñetas. Con una dinámica digna de una serie de acción, transmiten las sensaciones que sienten los propios personajes y nos hacen ver lo duro que es estar en un escenario como ese. Estando asesorados por un Rakugoka profesional, se aseguran también de que la acción principal de la obra sea fiel a la realidad, pero dotándole de ese extra de dramatismo necesario en una obra de ficción. Pero es que además de esta temática tan particular, este manga sigue la progresión clásica de una historia de la Shonen Jump. Es decir, consigue tener éxito bajo una fórmula más que explotada, siguiendo la estela de grandes ya clásicos como Bakuman o Shokugeki no Soma. Es prácticamente un espocón del Rakugo. Pero ¿cómo llega una obra de teatro tradicional japonés a triunfar en la Shonen Jump? El autor, Yuki Suenaga, es fan de otras variantes de la comedia japonesa, como el Mansai o el Konte,
y, estando interesado en el Rakugo, se fijó en que es un mundillo al que es muy difícil entrar, y se imaginó que habría más gente pensando así, por lo que decidió utilizar a un personaje que había diseñado previamente, Akane, y la convirtió en Rakugoka. Pensando que, siendo él mismo un novato en esto del Rakugo, seguramente sería capaz de entender qué partes de ese mundo podrían no conocer los lectores, sería capaz de abarcarlos mejor para su público. Por su parte, el artista Takamasa Moue, si bien encontró la premisa muy interesante, tuvo las mismas dudas que tengo yo, y que son muy razonables. Los lectores de la Shonen Jump, los lectores de Jujutsu Kaisen, ¿se interesarán por una obra sobre el Rakugo? Lo que tuvo claro es que su labor como ilustrador era conseguir enganchar a los lectores emocionalmente con los personajes, haciendo que se interesen por su desarrollo más allá del hecho de realizar Rakugo. Porque al final, una obra de estas características vive de sus personajes, y desde luego, este es un apartado en el que Akane Banashi sobresale. La protagonista, Akane Osaki, que luego tomará el nombre de su maestro Arakawa, según la tradición, es una estudiante de 17 años apasionada del Rakugo, gracias a su padre Shinta, que fue Rakugoka hasta un incidente en el que fue expulsado fulminantemente hace 6 años. Este hecho le marca profundamente y, dado su carácter terco y cabezón, solo consigue reforzar su sueño, ser la mejor Rakugoka, para lo que se convierte en estudiante de Shiguma Arakawa, uno de los más grandes maestros del gremio y al que fuese maestro de su padre. Y este es otro de los personajes importantes, Shiguma Arakawa, como maestro y figura de autoridad, siendo el segundo maestro de la escuela Arakawa. Tras la expulsión de Shinta, el padre de Akane, tomó la decisión de no tener más pupilos, pero la cabezonería de Akane fue más fuerte, de manera que durante casi 6 años estuvo enseñándole en secreto, para finalmente tomarla formalmente como alumna tras acabar el instituto. Y es aquí, una vez en la escuela Arakawa, donde conocemos a todos los personajes importantes, tanto aliados como rivales. Los amigos de la escuela, como Guriko, Kyoji o Koguma, son un soporte muy potente para Akane, mientras que sus rivales en el Rakugo, como Karashi o Asagao, le dan una visión externa y fresca a sus actuaciones. Porque el rival, en realidad el antagonista principal, no es otro Rakugoka de su propia generación, sino el propio maestro, el primer maestro de la escuela Arakawa, Issho Arakawa, que es quien expulsó a su padre en su momento. ¿Y esto por qué o cómo ocurrió? Pues tiene que ver con algo que he dicho al principio, y es que esta obra es prácticamente un espocón. Y lo importante está ahí, en la competición. El mundillo del Rakugo es muy duro y está lleno de jerarquías, por lo que es fácil ver que existiría algún tipo de progreso. Y así es como se avanza en la trama, con torneos y concursos cada vez más complicados, rivales cada vez más duros, maestros cada vez más exigentes y actuaciones cada vez más difíciles. Poco a poco nos vamos encontrando con más de este tipo de situaciones clásicas, como los torneos para ser el mejor del nivel del instituto, o luego las actuaciones para novatos, las envidias, los juegos de poder, y además los entresijos del mundillo del Rakugo. ¿Cómo se asciende en la jerarquía? ¿Qué clase de historias se pueden contar? ¿Cómo se aprenden estas historias? ¿Podrá Akane ganar con la historia más básica y trillada que existe? Por supuesto, en el manga no todo se consigue solo con un buen guión, y es que visualmente esta obra ha resultado una muy grata sorpresa. Gracias a 3 elementos principales, Takamasa Moue construye un mundo con mucha personalidad y profundidad. En primer lugar, el diseño de personajes, sublime, dándole una silueta y una personalidad a todos y cada uno de los personajes que nos va presentando, de manera que podemos tener una idea visual de qué función cumplirá cada uno, pero sin necesidad de caer en la parodia.
En segundo lugar, las expresiones faciales. Con un dibujo estilizado, como el que se espera en esta revista, la expresividad que tienen todos los personajes, tanto a nivel corporal como especialmente en las caras, es sublime. Cada uno tiene sus pequeños detalles propios, pero además sabe aprovechar todos los tropos tradicionales del manga, pero en su justa medida. Y finalmente, el rakugo, los monólogos en sí. La elección que hace a la hora de representar las historias que cuentan los rakugokas, con un estilo de dibujo más tosco, es una idea que da en el clavo para poder entender el cambio de registro ante la ausencia de sonido que presenta, lógicamente, el manga. La obra ha sido recomendada por grandes personalidades como Hideaki Anno, el creador de Evangelion, quien ha dicho que sigue a la perfección el principio del rakugo, de expresar la calma total y al instante siguiente una idea dinámica de movimiento, todo a través de expresiones. O Eiichiro Oda, autor de One Piece, quien quedó impresionado con su calidad. Además, ha ganado o ha estado nominada a numerosos premios. Quedó tercera en los Next Manga Awards, cuarta en el conocido Kono Manga Gasugoi de 2023 y segunda en el prestigioso Manga Taisho y a solo 2 puntos del ganador. Además, está nominada en los Kodansha Manga Awards en la categoría Shonen, donde seguramente quedará en una muy buena posición. Aunque el rakugo es el tema central del manga, a través de su narrativa nos presenta una historia muy completa con dramas familiares, competición, envidia, superación. En definitiva, una historia muy humana. Consigue sobrepasar la a priori limitación de su temática tan desconocida gracias a unos personajes tridimensionales que te engancha con cada página, te enamora con cada viñeta y te hace ser partícipe, desde el público, de la vida y la ascensión de Akane. En definitiva, un manga que no puedo dejar de recomendar cada vez que puedo. Echadle un ojo en cuanto tengáis la oportunidad. Estoy seguro de que no os va a decepcionar. Espero haber conseguido llamar vuestra atención sobre la obra. Por favor, si empezáis a leerla, venid a comentarla, que quiero saber vuestra opinión. Sin más, no olvidéis suscribiros, compartir el vídeo y hasta la próxima.